Bien, entonces esta expresión 11 es nada más y nada menos que la solución propuesta. ¿Se acuerdan? Entonces, son las componentes de esa solución propuesta. U igual a 1 menos mu sobre g por el laplaciano de px menos 1 sobre 2g por la derivada de la divergencia de p respecto de x. B igual a 1 menos mu sobre g por el laplaciano de py menos 1 sobre 2g por la derivada de la divergencia de p respecto de y. Y w igual a 1 menos mu sobre g por el laplaciano de pz menos 1 sobre 2g por la derivada parcial de la divergencia de p respecto de z. Las ecuaciones de la ME van a ser las siguientes. Primero voy a escribir epsilon x, es la derivada de u respecto de x. Este u hay que derivar respecto de x, y eso va a ser igual a 1 menos mu sobre g, el laplaciano de la derivada parcial de px respecto de x, menos 1 sobre 2g por la derivada segunda de la divergencia de p respecto de x. Fíjense, se ha derivado u porque epsilon x es la derivada de u respecto de x. Lo propio se hace con epsilon y, por supuesto, gamma xy. Gamma xy es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Si derivamos, vamos a tener 1 menos mu sobre g por el laplaciano de la derivada de px respecto de y más la derivada de py respecto de x menos 1 sobre g por la derivada segunda de respecto de x respecto de y de la divergencia de p. Bien, entonces ahora sí vamos a escribir las ecuaciones de la ME. Sigma nx es igual a lambda e más 2 veces g por epsilon x. Eso es igual a lambda mu por e sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu, que multiplica a e. Pero ¿se acuerdan? E era la derivada parcial de u respecto de x más la derivada parcial de b respecto de y más la derivada parcial de b doble respecto de z. Eso me da igual a esto. 2 veces 1 menos mu por 1 más mu sobre e por el laplaciano menos 1 más mu sobre e por el laplaciano de la divergencia de p. Más 2 veces 1 menos mu por el laplaciano de la derivada de px respecto de x menos la derivada segunda de la divergencia de p respecto de x, y eso igual a 2 veces, haciendo ya un poco de álgebra, 2, 1 menos mu, el laplaciano de la derivada de px respecto de x más mu por el laplaciano menos la derivada segunda de respecto de x de la divergencia de p. Sigma ny será, por analogía, 2 veces 1 menos mu, el laplaciano de la derivada de py respecto de y más mu por el laplaciano menos la derivada segunda respecto de y de la divergencia de p. Por supuesto, sigma nz será bueno, no necesitamos sigma nz, necesitamos tau xy. 1 menos mu, el laplaciano de la derivada de px respecto de y,
más la derivada de P y E respecto de X, menos la derivada segunda respecto de X, respecto de Y, de la divergencia de P. O sea, hemos encontrado las tensiones. Ese era nuestro objetivo. Hay una solución particular utilizando el potencial de deformación. ¿Qué es ese potencial de deformación? Es este. 2G delta va a ser igual a nabla phi. Phi es un campo escalar que puede ser los desplazamientos. Entonces, phi debe satisfacer la ecuación fundamental, ¿verdad? Si es la solución. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la ecuación fundamental, esa no hay que perderla de vista. Igual a fb más lambda g sobre 2g por nabla el laplaciano de phi más g sobre 2g, eso se va a simplificar, por el laplaciano de la divergencia de phi igual a 0. Estoy reemplazando aquí. En la ecuación aquí, en la ecuación 3. Ahí estoy reemplazando. Muy bien, FB será igual a lambda más 2G sobre 2G, nabla el laplaciano de phi igual a 0. Si f de b hacemos igual a 0 y el laplaciano de phi hacemos que sea constante, entonces nosotros sabemos que E es la divergencia de delta y eso es igual a 1 sobre 2G la divergencia del gradiente de phi y eso es igual a 1 sobre 2G el laplaciano de phi igual a 0. Entonces, realmente phi es un potencial de deformación. Seguimos. Nosotros sabemos que entonces de la expresión anterior, fijarse, si el laplaciano de phi es 0, entonces, ¿qué vamos a tener? Que u va a ser igual a 1 sobre 2g la derivada parcial de phi respecto de x, b va a ser 1 sobre 2g la derivada parcial de phi respecto de y w 1 sobre 2g la derivada parcial de phi respecto de z. ¿De dónde sale eso? De aquí, fijarse. 2g delta es igual a nabla phi. Delta es uw. Entonces, tenemos ahí u, b y w. Por lo tanto, epsilon x va a ser igual a la derivada de u respecto de x. Eso es 1 sobre 2g, la derivada segunda de phi respecto de x. Un medio de gamma xy es un medio de la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x.
Por lo tanto, eso es igual a 1/2 de la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y más la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y, todo por 1/2g. Por lo tanto, eso es igual, o sea, 1/2 de gamma xy es igual a 1/2g por la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y. Sumando, ¿verdad? Se suman. Aplicando las ecuaciones de la ME, tendríamos sigma nx igual a la derivada segunda de phi respecto de x, sigma ny, la derivada segunda de phi respecto de y sigma nz, la derivada segunda de phi respecto de z. Tau xy, la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y, tau xz, la derivada segunda de phi respecto de x respecto de z, y tau yz igual a la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z. Aplicando la solución de Galerkin, si el vector de Galerkin resultara en esto, en que el laplaciano de P igual a 0 y considerando FB 0, entonces 2G delta sería igual a menos nabla la divergencia de P, o sea, el laplaciano de P, ¿no? En donde phi va a ser igual a menos la divergencia de P, y entonces 2G delta realmente es igual a nabla phi. Y es la solución particular de Galerkin a la ecuación fundamental de la elasticidad. O sea, a ver, en resumen, nosotros tenemos un sólido cargado y nosotros lo que en realidad se hace es partir de la solución. Y siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido así. Lo que pasa es que cuando hemos estudiado de ecuaciones diferenciales y demás, nos han enseñado a llegar a la solución, pero nunca fue así la cosa. Se parte de la solución. O sea, uno asume una solución con un cierto criterio, ¿no? Asume una solución y luego verifica si esa solución es correcta o no. Si no, se hace una serie de ajustes hasta llegar a la solución correcta. Por eso es que se da, por ejemplo, aquí el vector de Galerkin y una solución particular. Por eso hay tesis, pues, jóvenes. Porque en la cabeza de uno está la solución de algo. Y de lo que se trata es de demostrar que esa es la solución. O por lo menos se aproxima muy bien. Por eso se llama tesis. Así es, jóvenes. Muy bien. Sigamos. Hemos formulado el problema anterior en desplazamientos. Ahora vamos a formular el problema en tensiones. Y ahí están las ecuaciones de Michel y Beltrami. Entonces ahora las incógnitas son las tensiones.
y la solución van a ser las deformaciones. Y esas deformaciones tienen que satisfacer las condiciones de compatibilidad. Por ejemplo, ¿cuáles? La derivada segunda de gamma y z respecto de y respecto de z igual a la derivada segunda de epsilon z respecto de y más la derivada segunda de epsilon y respecto de z. ¿Y qué es gamma y z? Y es gamma y z es tau y z sobre qué. Si de las ecuaciones de la ME, jóvenes, de las ecuaciones de la ME despejamos epsilon z, epsilon y también epsilon x, pero aquí estamos usando c epsilon z y epsilon y. Vamos a tener sigma n z menos lambda e sobre 2g. Epsilon y, sigma n y menos lambda e sobre 2g. Y nosotros sabemos que lambda es igual a mu por e sobre 1 más mu dividido sobre 1 más b más mu por 1 menos 2 mu. También sabemos que e es igual a 1 menos 2 mu sobre e mayúscula, y eso es igual a sigma n x más sigma n y más sigma n z, y a esa suma que es el invariante lineal o tensión triaxial o cúbica, le voy a llamar phi mayúscula. Entonces E va a ser igual a 1 menos 2 mu sobre E mayúscula, el módulo elástico, por phi mayúscula. Entonces, si reemplazo gamma y z, voy a tener 1 sobre g por la derivada parcial, la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z. Reemplazando, voy a tener 1 sobre 2g que multiplica a la derivada segunda de sigma nz respecto de y más la derivada segunda de sigma ny respecto de z menos lambda por 1 menos 2 mu sobre e, que multiplica a la derivada segunda de phi mayúscula respecto de y, más la derivada segunda de phi mayúscula respecto de z. Y esto va a ser igual a 2 veces g, se cancelan, ¿no? Entonces voy a tener 2 veces la derivada segunda de tau y z respecto de y respecto de z igual a la derivada segunda de sigma nz respecto de y más la derivada segunda de sigma ny respecto de z menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi mayúscula respecto de y más la derivada segunda de phi respecto de z. ¿Preguntas hasta aquí? Estamos resolviendo, jóvenes, para aterrizar. Yo sé que esto es un poquito árido. Estamos resolviendo la ecuación general de la elástica. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es derivar
la ecuación de equilibrio interno respecto de Y, la que tiene la dirección de Y respecto de Y la que tiene la dirección Z respecto de Z, y vamos a sumarlas miembro a miembro. Dos veces la derivada segunda de tau y Z respecto de Y respecto de Z es igual a menos la derivada segunda de sigma n y respecto de Y menos la derivada segunda de sigma n z respecto de Z menos la derivada respecto de X de quién, de la derivada parcial de tau X y Y respecto de Y más la derivada parcial de tau XZ respecto de Z menos la derivada de Y mayúscula respecto de Y menos la derivada parcial de Z mayúscula respecto de Z. Fijarse que antes había encontrado dos veces la derivada parcial de tau y z respecto de y respecto de z, eso está aquí. ¿Vean? Entonces ahora voy a igualar esta ecuación 19 con esta 20 que acabo de encontrar. Y entonces voy a tener la derivada segunda de sigma n y respecto de y menos la derivada segunda de sigma n z respecto de z menos la derivada parcial de tau, o respecto de x, de la derivada parcial de tau x y y respecto de y, más la derivada parcial de tau xz respecto de z, menos la derivada parcial de y mayúscula respecto de y, menos la derivada parcial de z mayúscula respecto de z, eso es igual a la derivada segunda de sigma nz respecto de y, más la derivada segunda de sigma n y respecto de z menos mu sobre 1 más mu por la derivada parcial de la derivada segunda de phi respecto de y, ¿no? Más la derivada segunda de phi respecto de z. Sabiendo que la derivada parcial de tau x y respecto de y más la derivada parcial de tau xz respecto de z es igual a menos x mayúscula menos la derivada de sigma nx respecto de x menos, ¿qué vamos a tener? Menos la derivada segunda de sigma ny respecto de y menos la derivada segunda de sigma nz respecto de z más, ahora más, porque ya he reemplazado todo lo que tenía que reemplazar, la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada de x mayúscula respecto de x menos la derivada de y mayúscula respecto de y menos la derivada de z mayúscula respecto de z, eso es igual a la derivada segunda de sigma nz respecto de y, más la derivada segunda de sigma ny respecto de z, menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de y, más la derivada segunda de phi respecto de z. Trabalenguas, pero esto es lo que resolvemos o hacemos cuando hacemos viguitas, pórticos, losas y elementos volumétricos. Esto es lo que hacemos, poniéndoles restricciones, nada más.
Finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. La derivada segunda de sigma n y respecto de y más la derivada segunda de sigma n y respecto de z. Esto es desarrollando. Ahora le voy a sumar esta expresión, la derivada segunda de sigma n y respecto de x, y le voy a restar lo mismo para que no cambie. La derivada segunda de sigma n y respecto de x más la derivada segunda de sigma n z respecto de y más la derivada segunda respecto de sigma n z respecto de z. Ahora a esto le voy a sumar, en rojo está la derivada de sigma n z respecto de x menos lo mismo, la derivada segunda de sigma n z respecto de x menos la derivada segunda de sigma nx respecto de x menos mu sobre 1 más mu, que multiplica a la derivada segunda de phi respecto de y, más la derivada segunda de phi respecto de z, igual a menos la derivada de y mayúscula respecto de y, menos la derivada de z mayúsculas respecto de z, menos la derivada de x respecto de x, más 2 veces la derivada de x respecto de x. Igual estoy sumando y restando. Finalmente, ¿qué voy a tener? El laplaciano de sigma n y más sigma n z, eso es estas dos primeras expresiones, menos la derivada de segunda respecto de x de sigma nx más sigma ny más sigma nz menos mu sobre 1 más mu por la derivada segunda de phi respecto de y más la derivada segunda de phi respecto de z. Eso es igual al menos la divergencia de fb más 2 veces la derivada parcial de x mayúscula respecto de x. Si ustedes hacen las operaciones correspondientes, van a llegar a esto. Bien, ¿qué es el laplaciano de sigma ny más sigma nz? Es el laplaciano de phi menos sigma nx, menos la derivada segunda de phi mayúscula respecto de x menos mu sobre 1 más mu por el laplaciano de phi mayúscula menos la derivada segunda de phi respecto de x. Y eso es igual a menos la divergencia de fb más 2 veces la derivada de x mayúscula respecto de x. Si hago un poco de álgebra aquí, voy a multiplicar todo por 1 más mu. Y entonces voy a tener el laplaciano de phi menos 1 más mu por el laplaciano de sigma en x menos la derivada segunda de phi respecto de x, y eso igual a menos 1 más mu, la divergencia de fb, más 2 veces 1 más mu,
la derivada parcial de x mayúscula respecto de x. Lo propio puedo hacer con y, como ven ahí, y con z también. Ya no voy a leer, voy a dejar que ustedes vean eso ahorita, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta, por favor, estoy a su disposición. Muy bien, finalmente voy a tener de ahí sumando miembro a miembro 21 estas ecuaciones. Estas, las tres. Voy a tener 3 veces el laplaciano de phi, ¿no? Etcétera. Tres veces el laplaciano de phi menos 1 más mu, que multiplica al laplaciano de sigma nx más el laplaciano de sigma y más el laplaciano de sigma nz menos el laplaciano de phi es igual a menos 3 veces 1 más mu, la divergencia de fb, más 2 veces 1 más mu, la divergencia de fb. Se restan y vamos a tener lo siguiente. 2 veces el laplaciano de phi menos 1 más mu, que multiplica al laplaciano de sigma nx más el laplaciano de sigma ny más el laplaciano de sigma nz, eso es igual a menos 1 más mu por la divergencia de fb. Ahora, fijarse, yo le he puesto con la letra A la siguiente expresión. La derivada parcial de sigma en x, la segunda derivada de sigma en x respecto de x más la derivada segunda de sigma en x respecto de y más la derivada segunda de sigma en x respecto de z y así también con sigma en y con sigma en z. ¿Por qué eso? Porque aquí tengo, pues, miren, laplaciano de sigma en x, laplaciano de sigma en y, está sumándose. Entonces, agrupando un poco, vamos a tener que esa expresión A es igual al laplaciano de phi más la derivada segunda de sigma en x más sigma en z respecto de y más la derivada parcial de segunda de sigma en x más sigma en y respecto de z más la derivada segunda de sigma en y más sigma en z respecto de x. Finalmente voy a tener que esa expresión A es igual a el laplaciano de phi más la derivada segunda de phi respecto de y. Y ahora le voy a
restar a eso la derivada de segunda de sigma n y respecto de y, porque no tengo eso, ¿no? Solo tengo sigma nx y sigma nz. Más la derivada segunda de phi respecto de z menos la derivada segunda de phi respecto de z más la derivada segunda de phi respecto de x menos la derivada segunda de sigma nx respecto de x. Entonces aquí voy a tener que a es igual a el laplaciano de phi más el laplaciano de phi menos el laplaciano de phi. Y eso es igual a laplaciano de phi. Finalmente, ¿qué voy a tener? Aquí arriba, 2 veces el laplaciano de phi menos 1 más mu por el laplaciano de phi es igual a menos 1 más mu por la divergencia de fb. Entonces, el laplaciano de phi será igual a 1 más mu, perdón, será igual a menos 1 más mu sobre 1 menos mu, la divergencia de fb. ¿De acuerdo? Bueno, este es un rompecabezas mortal. Esta expresión 22 la vamos a reemplazar en 21, que es esta, en las 3, ¿no? Fijarse, 21 son las 3, estas 3. Y vamos a encontrar alguna cosa, pero eso lo haremos mañana porque ya aquí la cabeza debe estar reventando. Entonces lo vamos a dejar eso para el día de mañana. ¿Ok? Preguntas, por favor. Inge, no creo que nadie se atreva a preguntar. Y yo tampoco. Es Muchos para alta nosotros. matemática, pero, escucharme, es matemática con ecuaciones, ¿no? No es matemática con definiciones sin ninguna ecuación, que es lo que hacen los matemáticos puros. Esta es matemática con ecuaciones. Y es lo que se hace, jóvenes, es lo que hacemos cuando calculamos un edificio, lo que sea. Estamos resolviendo de esa manera la ecuación general de la elástica. Muy bien. Los voy a ver el día de mañana. Un par de láminas más son y con eso terminamos esta serie de terror, mecánica del miedo continuo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, jóvenes. Hasta Hasta mañana. mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Que les vaya bien.